Huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Te sientes culpable? ¿No hallas la salida? Estás en contra de la pared en un callejón sin salida. Tu corazón se agita. Sientes atrapado, como que alguien te está buscando todo el tiempo. Hoy quiero decirte que en el peso de tu culpa, donde te sientes condenado, hay un defensor que puede venir y defender tu caso. ¿Sabes quién es él? Convicción y condenación. Por un lado, la convicción nos enseña las evidencias de aquellas cosas que no le agradan a Dios. Dicta una voz en tu conciencia, habla a nuestro corazón, nos guía a toda verdad y a toda justicia, nos sienta en un mueble, platica con nosotros y nos dice aquellas cosas que no agradan a Dios. Del otro lado, la voz oscura, fuerte, que una y otra vez repite en tu conciencia, en tu corazón, aquello que no le agrada a Dios. Pero esta voz te dice, no lo intentes más, eres indigno, no busques de Dios. Tenemos que aprender a diferenciar en esta línea entre convicción y condenación. ¿Qué voz vas a escuchar hoy? El Señor nos dice, ninguna condenación hay para los que han creído en Cristo Jesús. Miremos entonces el recorrido del pueblo escogido de Dios desde Egipto ahora hacia la tierra prometida, la tierra de bendición. Es como que nosotros nos hayamos transportado de un país centroamericano rumbo hacia Canadá, rumbo hacia Europa o los Estados Unidos. Cuando llegamos allá, nuevas formas de vivir, nuevas formas de comer, de vestirse, diferentes tipos de creencias, y poco a poco nos vamos amoldando o adaptando a la forma de vivir de esos países. Bueno, Dios tenía una intención correcta, como todos conocemos, y quería ahora darle al pueblo escogido de Dios una nueva cultura, una forma correcta de vivir que sería buena con su conciencia, con su corazón, con su alma y en la manera práctica de vivir. Así es que recordemos todos que Dios había prometido al patriarca Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. En Génesis capítulo 12, Dios hace un pacto con el patriarca y todos sabemos que la historia va de Abraham, su hijo Isaac y Jacob, que se convierte en Israel, ¿verdad? José y las 12 tribus de Israel. Y hubo una hambruna en toda la tierra, entonces los hebreos descendieron a Egipto y ahí se establecieron. La familia fue creciendo de tal manera que se hizo un gran pueblo. Fueron 430 años que los hebreos ahora estaban en Egipto. Recordemos que la cultura egipcia es una de las culturas más paganas en el mundo antiguo y hasta hoy tenemos las pirámides, los jeroglíficos que nos evidencian, aunque podemos ver las diferentes deidades, el politeísmo, o sea, la creencia de diferentes dioses, al sol, a la luna y animales, diferentes tipos de creencias y deidades. Ahora imagínense usted al pueblo escogido de Dios en el Dios que, aleluya, el gran yo soy, el único Dios. Ahora su pueblo, al cual Dios había hecho una promesa a Abraham, está ahora en una influencia, en una cultura pagana, ajena totalmente a los mandamientos o a la moral de Dios, a lo que Dios intencionaba para con ellos, un pacto de santidad, de vivir para Él, para
para su corazón y que ellos tuvieran el reflejo de Dios en ellos y que las culturas o los pueblos alrededor pudieran conocer a ese Dios que se les revelaba. Aleluya. Algunos preguntaron, bueno, ¿qué hay de antes de Moisés? Bueno, Dios siempre ha establecido sus mandamientos y estatutos. Recordemos que en el jardín del Edén Dios habla con Adán y le dice entonces qué lo que debe de hacer. No vas a comer de este fruto, no vas a tocar este árbol. En fin, entonces, desde ya el hombre entonces tiene mandamientos que Dios va poniéndole. Podemos excusar, ningún hombre se puede excusar según el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el capítulo 2 nos enseña que para ningún hombre en cualquier lugar no hay una excusa que pueda decir que no hay un Dios. Así es que justamente antes de la ley, Dios ya había establecido mandamientos que se revelaba a la conciencia, se revelaba al corazón del hombre para qué hacer y qué no hacer. Pero en el trasfondo de la promesa de Dios de que el pueblo de Israel sería establecido en una tierra que fluye leche y miel, porque tenemos que entender que Dios está viendo todo el panorama. Dios está viendo la foto completa de lo que ha de venir en el futuro. Se tiene que establecer Israel, se tenía que establecer Jerusalén, se tenía que establecer el reinado. A través del reinado un día iba a nacer de los hombros de David, de la semilla de David, iba a nacer un día el Mesías. Así es que Dios está viendo el panorama o el mapa o el más allá de lo que iba a acontecer. Por eso Dios está preparando una estructura, una forma nueva de vivir. Así es que saliendo ahora de una cultura pagana de Egipto, ahora se trasladan hacia Canaán, donde también los dioses ahí del cananeo, del jebuseo y todos estas diferentes grupos o tribus que vivían allá en Canaán, ahora Dios los preparaba al pueblo de Israel para que cuando entraran allá, ellos no se contaminaran con las cosas que habían en esos lugares. La ley de Dios es buena, la ley de Dios es práctica, así es que por eso entonces todos conocemos la historia. En el Sinaí Dios revela los 10 mandamientos. La traducción en el hebreo es las 10 palabras o la nueva cultura o declaración, la nueva constitución de Dios. Bien, así es que estamos hablando sobre la ley del Señor bajo el tema de la convicción y la condenación. Y vamos a entrar en diferentes ángulos entendiendo acerca de el corazón, la mente, la conciencia, el trasfondo de la ley, la herencia de la culpabilidad, todo para entender que en Cristo Jesús nosotros ahora somos libres de la culpa, libres de la maldición de Adán y que ahora debemos de vivir libres en Cristo Jesús. Bien, entonces hablábamos en el segmento anterior que el pueblo de Israel estaba viviendo en una cultura pagana ya por más de 400 años. Recordemos que Dios está viendo toda la escena, el mapa, el futuro de Israel, que de allí, de ellos, iba a salir nada más y nada menos que el Mesías, el Cordero de Dios. Así también a alguien le quiero recordar el día de hoy que a veces nosotros estamos tan afanados en el momento, preocupados solamente de lo que está sucediendo, pero Dios está viendo lo que está pasando hoy, pero también lo está conectando con el mañana. Es por eso que el Señor nos pide obediencia, nos pide que el día de hoy nos convirtamos a Él, que vivamos para Él, que cuando el Señor nos demanda algo es con la intención, con el deseo de que nuestra herencia, nuestra bendición, pues nosotros podamos llegar hacia ella, ¿verdad? Y más bien a lo contrario, si desobedecemos, si no estamos obedeciendo al propósito de Dios, si no estamos encaminados en su voluntad, entonces
continuamente estaremos fracasando, tropezando con la misma piedra, sufriendo las consecuencias de este mundo, sufriendo las consecuencias de la desobediencia y el pecado, como habla Deuteronomio capítulo 28. Pero ahora entendemos que después de la ley apareció nada más y nada menos que Cristo Jesús, el Mesías, en Israel. Emmanuel, Dios con nosotros. La Biblia enseña que Jesucristo cumplió la ley a cabalidad. Él les enseñó al pueblo de Israel a cómo vivir de acuerdo a los mandamientos. Él mismo dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino más bien a cumplir la ley. Así que Él es realmente, con el propósito de la ley simplemente refleja, ¿verdad?, en un espejo la condición del corazón de un hombre. Si usted va en una velocidad en la carretera y dice que vaya a 50 kilómetros, en algunos países se dicen kilómetros, en otros en millas, o dice que va a 70 millas por hora, ¿verdad? Y usted va a 85 millas por hora. Y lo para un policía y en vez de ponerle una esquela, un ticket, le pregunta que para qué, por qué, cuál es su razón. Y usted quizás tiene una razón válida, digamos, en el cual tiene una emergencia. Y en vez de ponerle esa esquela, le dice que vaya, que tenga más cuidado, ¿verdad? Y en vez de aplicarle la ley, le aplica la gracia, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿por qué el policía no le puso el ticket o la esquela, no hay ley o la persona no es culpable? De ninguna manera. Claro, la ley fue puesta para que el hombre tuviese límites, para que el hombre no hiciera lo que le venga en gana, sino que la razón de la ley es para que haya parámetros, para que haya orden, para que haya reglamentos. Esta es una de las razones de la ley. Pero ahora vemos que en Cristo Jesús, al Él, el único hombre que pudo cumplir a cabalidad todos los mandamientos, el único perfecto Dios en carne, se sometió a la voluntad de su Padre y ahora Él es el cumplimiento mismo de la ley. Lo que decía en el segmento anterior, aunque la ley fue impuesta al hombre debido a su rebeldía y a la continua consecuencia de sus pecados, Dios lo que le estaba haciendo entender al hombre que la ley simplemente apuntaba de que en realidad el hombre no puede cumplir en todas las puntos, aparte las comas, la ley. Pero sí habría uno en el que venía a cumplir la ley. Y al cumplir Jesús la ley a cabalidad, lo que allí hace es muchísimas cosas. Por ejemplo, Él rompe la maldición de Adán, Él rompe la maldición del pueblo de Israel por haber desobedecido la ley. Y ahora Dios nos enseña que nosotros somos salvos no por las obras, sino por la gracia. La gracia que fue aplicada a nosotros en Cristo Jesús. Pero Pablo hace la pregunta, bueno, ¿usaremos la gracia ahora como ocasión para pecar? En ninguna manera. Los mandamientos continúan, ¿verdad? Aunque nosotros ahora somos parte del nuevo pacto de la gracia y no estamos sometidos a la ley practicante del judaísmo como religión, ahora pertenecemos a este nuevo pacto de sangre bajo la gracia, no a los rudimentos, pero en sí la ley de Dios ahora es escrita en nuestros corazones y por eso nosotros ahora debemos seguir obedeciendo a los mandatos del Señor Jesús. Con esto no digo que nosotros debemos de judaizar o practicar todos los ritos que hace el judaísmo, ¿verdad? Porque debemos de entender también que aparte de los 10 mandamientos, están 603 otros reglamentos y mandamientos que escribió Moisés, pues, y todas estas formas de ceremonias y
y de reglamentos que hacer y no hacer en el pueblo de Israel. Pero bendito sea el Señor que ahora nosotros, ahora pasamos a ser parte del nuevo pacto en Cristo Jesús. Y la ley nos era contraria, la ley nos acusaba y nos enseña en la condición de nuestro corazón que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Bueno, le voy a decir algo. La ley es contraria contra nosotros. La ley nos acusa. Si Dios nos llevara ante su corte y nos juzgara por los 10 mandamientos, le preguntaría, ¿alguna vez has robado algo? ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has dicho el nombre de Dios en vano? ¿Alguna vez, verdad, deseaste con tu mente la mujer de tu prójimo o el hombre de tu prójimo? ¿Verdad? Si usted ha fallado alguno de esos, usted tiene la consecuencia de toda la ley por no haber cumplido. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que ahora nosotros somos libres de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos ha libertado por la gracia. Bien, voy a señalar algunos aspectos de cómo Jesús le enseñó al pueblo de Israel a vivir la ley como debería de ser. Y, por ejemplo, el Señor dice que vosotros habéis oído, ¿verdad? Ojo por ojo, ¿verdad? Y el que hierro mata, al hierro muere. En fin, las consecuencias del pecado de violar la ley en el antiguo pacto. Pero Jesús dice que el que odia a su hermano en su corazón, él ya es un asesino. Esto fue nuevo para ellos, ¿verdad? La Biblia también enseña que Jesús dice que si alguien desea a alguien en su corazón, ¿verdad? Y tiene morbo en su moralidad, deseos no correctos en su corazón en contra de su prójimo, de una mujer, ¿verdad? O al hombre, ¿verdad? Mujer al hombre, el hombre a la mujer, como debe de ser. Y, bueno, ya cometió adulterio, algo nuevo para ellos. Sí, el hombre o el pueblo de Israel estaba encargado de vivir los mandamientos en la manera externa. Es allí donde nos podemos meter nosotros a ir más profundo en algunos movimientos que existen por ahí, muy legislativos, muy legalistas, muy de mandamientos de hombre. ¿Verdad? Y es un tema que todos sabemos que hay mucha tela que cortar allí, donde entramos en un campo bien ancho en algunas comunidades evangélicas sobre el qué hacer y el qué no hacer. Pero cualquiera sean las prácticas que usted tenga y los reglamentos que usted guarde, debemos de entender que Dios desea que tengamos más obediencias que los sacrificios, como también la Biblia lo enseña. Esto es lo que Jesús le vino a enseñar. Otro joven vino y le dijo, Señor, desde que estoy pequeño, desde joven, siempre he guardado todos los mandamientos que debo de hacer para seguirte. ¿Verdad? O sea, yo sé que yo califico para estar en tu club, soy un hombre bueno y perfecto. Jesús le dice, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Oh, eso le preocupó tanto. Lo que le quiso entender es que, eres muy bueno para ir a la iglesia, bueno para dar tus días, muy bueno para no decir malas palabras, es bueno para estar el domingo siempre a tiempo, decir el coro. Bien, eres muy perfecto, muy ético, pero tienes un problema en tu corazón. Realmente sí amas al dinero más que a Dios. Literalmente, Jesús vino a enseñarle que la ley no es mala. En realidad, la ley tiene un propósito y una intención, ¿verdad? Pero los hombres estaban tan más interesados en guardar la ley, exteriorizándola por lo de afuera. Jesús nunca tuvo problemas literalmente con los pecadores, con los publicanos, por eso lo acusaban de comer con prostitutas y publicanos, y a él pues no le interesaba, no le importaba, ¿verdad? Pero sí el Señor tenía un porte serio y mostraba su enojo cuando se confrontaba con los religiosos del momento.
¿verdad? Los fariseos y los saduceos. Fariseos hipócritas que parecen sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro llenos de huesos de muerto. Y él da las características, ¿verdad?, de qué es lo que hacen ellos para ser amados por los hombres. La Biblia habla sobre aquellos que oran grandes oraciones en los lugares públicos para que les besen la mano. En realidad, mira, el dador de la ley, o sea, el mismo verbo hecho carne, la palabra misma encarnada, estaba hablando con ellos. Pero lo que le estaba tratando de decir es que ustedes han pervertido la ley, exteriorizándola, basando solamente sobre las obras externas que los hombres ven. Pero en realidad la Biblia dice que Dios va a venir el día que va a juzgar las intenciones del corazón del hombre. Todo lo que el hombre es en sí dentro de su corazón. Si usted le pregunta a la mayoría de las personas, ¿conversan o no conversan? ¿Usted es bueno? Inmediatamente se le va a la conciencia de esa persona, pues yo ayudo a mi vecino, yo he hecho buenas obras, he ayudado a alguna familia o a mi familia lo ayudo. Inmediatamente la persona se considera a sí misma por sus obras buenas. Pero si vamos a la ley de Dios y nos examinamos profundamente y dejamos que el Espíritu de Dios nos ilumine y nos examine y nos haga un rayos X, vamos a pasar por la escuela de Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo podrá entender? Dice que es más perverso que todas las cosas es el corazón. Por eso yo soy uno de los creyentes que no acepto que se diga, bueno, voy a hacer lo que siento en mi corazón, lo que mi corazón me dicte hacer. Algunas otras personas dicen, si lo siento en mi corazón, lo voy a hacer. Le voy a decir algo, si usted se deja llevar por su corazón, o sea, no por el músculo que bombea sangre, sino por el yo de nuestras emociones o de nuestra, ¿verdad?, nuestro intelecto, siempre va a ir a camino de perdición, porque el corazón realmente cree que Él es bueno, que es correcto, pero bajo el escrutinio de la ley de Dios, estamos necesitados. Todos estamos cortos, porque de esta manera todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Hermano Santa María, pero entonces usted me deja sin esperanza. Entonces, bueno, es allí donde lo quiero llevar a la dependencia de la gracia, la dependencia del sacrificio de Cristo Jesús. Y ese sacrificio en Cristo Jesús nos enseña que si usted ha pecado, entonces recurra al perdón y solamente viene a través del Señor Jesucristo. Es por eso entonces que ninguno puede ser orgulloso o prepotente creyéndose bueno en su propia fuerza, porque ninguno de nosotros puede hacer lo bueno por nosotros mismos. Es por la obra de Cristo en la cruz y por lo que Él ha hecho. Es por eso que dependemos de la obra redentora del Señor Jesucristo. No hay ni tan solo un hombre bueno en la tierra que haga lo bueno. Pero bendito sea el Señor, que ahora podemos ser libres de la culpa porque hemos recibido aquel que nos quitó la culpa. Y solamente esto viene a través de poner nuestra confianza en el que guardó toda la ley, nuestro Señor Jesucristo. Número 2, bueno, entonces ahora debemos vivir una vida confiando en el sacrificio de Cristo, humillados bajo ese precepto, ese entendimiento, pero no utilizar esto como ocasión de pecar, sino más bien para cada día vivir para Dios mejor. Y número 3, quiero enseñar que la ley es buena. Y miremos 3 perspectivas de la ley de Dios. En realidad, si miramos la ley de Dios como un padre, es que cuando le dice a su hijo, mira, yo ya fui 3 veces y vine, lo que te estoy enseñando es porque yo ya lo viví. Es como un buen padre diciéndole, si te vas por allí, si te enganchas con esas amistades, si vas por este camino, si te vas borracho por allí, si gastas todo tu dinero, si te envuelves en esta relación que es yugo desigual, viendo sin estar casado, o si
constantemente estás dejando pensamientos inmorales. En fin, si Dios nos muestra todas aquellas cosas que están malas y nos da conseja que no vayamos por ella, no lo miremos desde la perspectiva que enseña la religión, a un Dios con una barba grande y con un bastón enojado, viendo el momento oportuno para darte con él en la cabeza, diciendo, míralos, cómo se comportan, malos, enjuícienlos, condénenlos. Ese es el entendimiento que algunos tienen de Dios como un Dios enojado y constantemente entonces viven en la culpa. Y algunos lo exteriorizan siendo personas éticas y de buena moral y se comportan ante la sociedad como perfectos. Pero dentro de ellos lo que los lleva a esto más bien es a la continua condenación, a la continua sentirse culpables de su conciencia, que es otra enseñanza, otra parte de la predicación que voy a traer en esta serie sobre la conciencia. Bien, entonces si lo miramos entonces desde una perspectiva de un padre, entenderemos entonces que el que Dios me lleve hacia un lugar y me explique que no debo irme por ese camino, entonces debo entender lo que es porque me quiere proteger, que no quiere que sufra las consecuencias, que no quiere que continuamente me siga tropezando en la misma piedra, porque entonces me va a ir bien. Deuteronomio capítulo 28 dice, acontecerá que si oyeres atentamente para poner por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, también vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás en la entrada, bendito en la salida, todo lo que tus manos tocaren prosperará. Bendito serás en la ciudad y en el campo, y habla un sinnúmero de bendiciones, pero en el versículo 15 habla, también vendrá, si no oyeres, también la maldición. Ahora, miremos la maldición desde la perspectiva práctica. Muchos de nosotros solamente lo espiritualizamos, pero mirámosla desde la perspectiva de un padre en el que está viendo las consecuencias. Por supuesto que si usted da a Dios lo que es de Dios, Dios lo va a bendecir. Si nosotros ahorramos y no somos gastones, ¿verdad? En todo vamos a tener una buena economía, ¿verdad? Si nosotros estudiamos, si nosotros hacemos la tarea, por ejemplo, estamos en la universidad y nos esforzamos, o estamos en la escuela, estamos emprendiendo una carrera. Si estudiamos entonces y nos ponemos las pilas, decimos en mi país, entonces voy a obtener una consecuencia de ese esfuerzo, una bendición, ¿verdad? Si yo estoy en un negocio y empiezan a ofrecerme, no, ¿sabes qué? Hagámosle así, nos va a ir más fácil si vendemos de esta forma y le quitamos, y empiezan a ver ahí los trueques de hacer maldad, ¿verdad? Pero para atraer más clientes o más dinero. Dios está viendo que si eres descubierto, pero te va a ir en consecuencia, vas a traer maldición y te va a ir mal. En otras palabras, si miramos los mandamientos en una manera práctica, es que las consecuencias de esto van a limitar la bendición. También va a alargar que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. ¿Por qué? Porque continuamente, el padre le dice a la hija, no andes con ese hombre, porque es mayor que tú, ¿verdad? Y la niña sale embarazada. Ahora esa niña que estaba en tercer curso de ciclo, ahora tiene que ver, ¿verdad?, cómo hacer para salir de la escuela ahora y ahora cuidar a este niño a que está aquí grande, y cuando ya esté grande volver a entrar al colegio si es que vuelve otra vez, y ahí ya se empieza a alargar el tiempo y a sufrir las consecuencias. Ya después este muchacho no quiere nada, digamos que así suceda, porque el padre lo estaba viendo. Entonces, si lo miramos desde una perspectiva de un padre, el Señor está viendo lo práctico. Quiere decir entonces que si vemos los mandamientos no como un regidor legislativo imponiendo leyes para que las guardes, no, miremos a Dios como un padre en el que desea que nosotros nos portemos bien para que entonces nos vaya bien, en otras palabras. Miremoslo desde la perspectiva de un juez.
y en el que está viendo que la conducta de nosotros, social, cívica, y las consecuencias en los juicios no nos vayan mal. Si es que un juez debe de poner la ley en orden y decidir con justo juicio en su corazón de acuerdo a la ley. Y Dios va a ver que si otros incumplimos con la ley, entonces habrá juicio y condenación. En otras palabras, estaremos sufriendo las consecuencias del juicio terrenal, porque nosotros podemos pedir perdón a Dios, pero también debemos de saber que hay leyes terrenales en las cuales vamos a sufrir. Estoy hablando de dinero, estoy hablando de amistades, estoy hablando de negocios, del matrimonio, de amor. En fin, Dios te puede perdonar en su ley espiritual, pero las consecuencias que vamos a afrontar, entonces si lo miramos desde esa forma, hay gente que dice, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué Dios va a mandar a gente al infierno? Porque digamos si Dios está sentado en su silla como un juez, porque Él es un juez justo, enviará al inicuo a la eternidad por sus obras y por sus consecuencias. Porque si Él fuera un juez injusto, entonces Él dejaría que los hombres hicieran lo que quisieran y se salieran con la suya. Es por eso también entonces que si vemos a Dios como ese juez que está viendo que no desea que la ley sea aplicada a nosotros. También miremos la perspectiva moral y ética. Dios es puro y santo. Dios es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu, Él sabe que nosotros somos carne, pero también somos parte espiritual. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Nosotros tenemos un cuerpo en el que vivimos, somos un espíritu y tenemos una alma. Tenemos emociones también, somos pensantes, ¿verdad? Y esa es la parte del corazón o las emociones del hombre. Como vivimos en esta tierra, tenemos que entender que todas las cosas que están aquí nos pueden afectar, toda la inmoralidad, el pecado, todo lo que nosotros sabemos que nos separa de Dios, ¿verdad? Todo lo que enseña la palabra de Dios, como el adulterio, la fornicación, la mentira, la maledicencia, la hechicería, la brujería, la cartomancia, en fin, todas las leyes de Dios, todas aquellas cosas que nos separan de la voluntad de Dios. Entonces Dios ve, si tú continuamente estás ensuciándote del pecado, esto te va a separar de mí. Dios está aquí en su santidad y Él es espíritu. Nosotros somos carnales o vivimos en la carne, podemos decir así. Pero aunque militamos en la carne, no andamos según la carne, ¿verdad? Porque nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de la fortaleza. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Y nuestro hombre nuevo, que ha nacido según Dios, es el viejo hombre quedó atrás. Ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Pero si queremos tener una relación sana con un Dios que es espíritu, no lo podremos hacer porque nuestra moral en el pecado se va a contaminar. Entonces, ¿quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. No podremos. Entonces Dios sabe que cuando nos advierte de no involucrarnos en el pecado y salirnos de lo que no agrada a Dios, es porque Él sabe que tú vas a romper esa relación con Dios y no va a haber una relación sana con el Padre. Así es que hoy hemos entendido, vamos a hacer un resumen, que en el trasfondo de la ley de Dios, del pueblo de Israel, es que ellos iban hacia una tierra y ahora recibían una nueva constitución, una manera nueva de vivir. Pero esto con la intención de que ellos fueran santos y también una manera práctica de que ellos no sufriesen las consecuencias de vivir aquí en la tierra y por supuesto también que tuvieran una moral o una ética
limpia y sana para poder convivir o poder tener una relación sana con su Padre. Hemos entendido hoy que la ley de Dios es buena. La ley de Dios tiene un propósito, enseñarnos que dependemos de la gracia. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que ahora somos salvos por gracia, que significa un don inmerecido. Ninguno de nosotros nos merecemos el don y el perdón de Dios. Pero gracias a Dios y a su pacto y a su misericordia, ahora somos salvos por la sangre de Jesucristo. Si tú no conoces a Jesús y nunca has hecho la oración de salvación, repite conmigo y di: Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi Salvador personal. Reconozco que soy un pecador y ahora me arrepiento. Tú eres Jesús y has muerto en la cruz por mí. Sálvame. Gracias por tu sangre que me limpia de todo pecado. Amén. Que el Señor te bendiga, donde nos estaremos viendo en la próxima ocasión, donde seguiremos descubriendo la profundidad inmensa de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga.